Marco Jurídico de Ejecución de Penas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las garantías individuales relacionadas con el sistema penal en México. Antes de su última reforma en 2008, garantizaba el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. El artículo 21 de la Constitución Política establece las atribuciones y competencias en materia de justicia y seguridad pública en México. A lo largo de los años ha sido objeto de diversas reformas para fortalecer el sistema de justicia y el combate contra la delincuencia. Desde septiembre de 2021, México cuenta con la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016 y entró en vigor el 16 de junio de 2018. La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene como objetivo establecer las normas mínimas para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el ámbito federal y local. Esta ley establece pautas y procedimientos para la ejecución de penas, medidas de seguridad, derechos de los internos, así como las responsabilidades y facultades de las autoridades penitenciarias. El artículo 21 de la Constitución Política establece las atribuciones y competencias en materia de justicia y seguridad pública en México. A lo largo de los años ha sido objeto de diversas reformas para fortalecer el sistema de justicia y el combate contra la delincuencia. Presunción de inocencia. Establece que toda persona se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad mediante un juicio justo en el que se respeten sus derechos fundamentales. No doble persecución. Prohíbe que una persona sea juzgada 2 veces por el mismo delito en el territorio de la misma entidad federativa. No autoincriminación. Establece que ninguna persona puede ser obligada a declarar en su contra en su propio juicio. Garantía de proporcionalidad de penas. Prohíbe las penas crueles e inhumanas y establece que las penas deben ser proporcionales al delito cometido. Los ejes de reinserción social se refieren a los principios y áreas de enfoque que guían a los programas y políticas destinados a ayudar a las personas que han estado involucradas en actividades delictivas a reintegrarse en la sociedad de manera productiva y positiva. Estos ejes son fundamentales para ayudar a los individuos a superar las barreras que enfrentan después de cumplir sus penas y a prevenir reincidencia delictiva. Los ejes de reinserción social suelen incluir 1. Educación y formación vocacional. Proporcionar oportunidades educativas y programas de formación profesional para adquirir habilidad que les permitan encontrar un empleo y contribuir a la sociedad. 2. Trabajo y empleo. Facilitar el acceso a empleos y programas de capacitación laboral para ayudar a los individuos a reintegrarse en el mercado laboral. 3. Apoyo psicológico y social. Brindar apoyo psicológico y servicios de asesoramiento para ayudar a superar traumas y problemas emocionales, así como facilitar la reintegración social. 4. Atención médica y salud mental. Garantizar el acceso a atención médica y servicios de salud mental para abordar problemas de salud física y mental. 5. Vivienda. Ayudar a encontrar vivienda estable para evitar la falta de hogar y proporcionar un entorno seguro para la reintegración social. 6. Apoyo familiar y comunitario. Involucrar a las familias y comunidades en el proceso de reintegración para proporcionar un sistema de apoyo sólido. 7. Programas de prevención de recaídas. Ofrecer programas para prevenir reincidencia como terapias de comportamiento y grupos de apoyo. 8. Participación cívica. Fomentar la participación en actividades cívicas y comunitarias para fortalecer el sentido de pertenencia. Los traslados en el contexto penitenciario pueden ser voluntarios o involuntarios y se refieren al movimiento de personas privadas de la libertad de una institución penitenciaria a otra. Los traslados voluntarios ocurren cuando un recluso solicita ser transferido de una prisión a otra por razones personales, familiares o de seguridad. Motivos comunes. Algunas razones comunes para un traslado voluntario incluyen la cercanía a la familia, la participación en programas de rehabilitación específicos, la seguridad personal o para cumplir una sentencia más cerca de su lugar de origen. Por lo general, el recluso debe presentar una solicitud formal
y si se aprueba, es transferido a la prisión deseada, siempre y cuando haya espacio disponible y se cumplan ciertos criterios de seguridad. Traslados involuntarios. Los traslados involuntarios son aquellos en los que las autoridades penitenciarias deciden mover a un recluso sin su consentimiento, debido a razones de seguridad, disciplina o necesidades operativas de la prisión. Algunas razones para un traslado involuntario pueden incluir problemas de comportamiento, amenazas a la seguridad, necesidad de separar a ciertos reclusos para evitar conflictos o la sobrepoblación en una prisión específica. Los traslados involuntarios son decisiones tomadas por las autoridades penitenciarias. Los reclusos generalmente no tienen voz en este proceso y son transferidos según las necesidades y regulaciones de la prisión y el sistema penitenciario. La libertad anticipada es un concepto legal que se refiere a la liberación de un individuo antes de cumplir su sentencia completa en prisión. Esta liberación puede ocurrir por diversas razones y bajo ciertas condiciones, dependiendo del sistema legal de cada país. Algunas formas comunes de libertad anticipada incluyen libertad condicional. La libertad condicional permite a un recluso cumplir el resto de su condena fuera de prisión bajo ciertas condiciones supervisadas, como mantener un empleo, cumplir con un toque de queda y asistir a programas de rehabilitación. La libertad condicional suele estar sujeta al buen comportamiento y puede ser revocada si el individuo viola las condiciones. Reducción de sentencia. En algunos casos, los reclusos pueden ser elegibles para una reducción de sentencia por un buen comportamiento, participación en programas de rehabilitación o por otros motivos establecidos por la ley. Esto puede resultar en una liberación anticipada. Programas de libertad temprana. Algunos países tienen programas específicos que permiten a los reclusos participar en programas educativos o laborales. Indulto. El indulto es un perdón total o parcial de la pena impuesta por un tribunal. Revisión judicial. En ciertos casos, un tribunal puede revisar la sentencia de un recluso y decidir sobre una liberación anticipada si se presentan circunstancias excepcionales o evidencia nueva que justifique la revisión de condena. Justicia restaurativa es un ejemplo de resolución de conflictos que se centra en la reparación del daño causado por el delito, involucrando a todas las partes afectadas, víctimas, delincuentes y comunidades. A diferencia del sistema de justicia punitiva tradicional, que se centra en castigar al delincuente, la justicia restaurativa busca sanar las relaciones rotas y restaurar el equilibrio en la comunidad. Los principios fundamentales de la justicia restaurativa incluyen: reparación del daño. Se enfoca en reparar el daño causado a las víctimas y a la comunidad, lo que puede incluir disculpas, compensación monetaria, servicios a la comunidad u otras formas de restitución. Responsabilidad del delincuente. El delincuente es alentado a asumir la responsabilidad por sus acciones y a hacer las paces con las personas a las que ha afectado. Participación activa. Involucra activamente a las víctimas, delincuentes y miembros de la comunidad en el proceso de toma de decisiones y resolución del conflicto. Prevención de la recaída. Busca abordar las causas subyacentes del delito y trabajar hacia la prevención de la reincidencia. Reintegración social. Se centra en la reintegración efectiva del delincuente en la comunidad, fomentando un cambio positivo en su comportamiento. Diálogo y empatía. Fomenta el diálogo abierto y honesto entre las partes involucradas, promoviendo la empatía y la comprensión mutua. Los procesos de justicia restaurativa pueden incluir círculos de paz, mediación víctima-delincuente, programas de reconciliación y otros métodos que facilitan la comunicación y el entendimiento entre las partes. Este enfoque se utiliza en varios sistemas legales. La libertad condicional es un tipo de liberación anticipada de prisión que permite que un individuo cumpla el resto de su sentencia fuera de la cárcel, bajo ciertas condiciones y supervisión. Esta forma de liberación anticipada está sujeta a ciertas reglas y regulaciones para asegurar que el individuo cumpla con las condiciones impuestas por el tribunal y para proteger a la sociedad. Algunos aspectos clave de la libertad condicional incluyen condiciones, supervisión, revocación, duración y beneficios. La Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en México, también conocida como Ley Nacional para Adolescentes,
Es una ley que establece las normas y procedimientos para el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal. Fue promulgada con el objetivo de garantizar los derechos de los adolescentes, así como promover su reintegración social y prevenir la reincidencia delictiva. La ley establece principios fundamentales como el respeto a los derechos humanos de los adolescentes, la proporcionalidad de las medidas aplicadas y el enfoque en la rehabilitación y reinserción social. Además, la ley establece la creación de sistemas especializados de justicia penal para adolescentes, que se enfocan en procesos diferenciados y adaptados a las necesidades y circunstancias de los adolescentes en conflicto con la ley. Medidas educativas. Se enfoca en la educación y la formación como parte fundamental de las medidas aplicables a los adolescentes, reconociendo la importancia de su desarrollo integral. Privación de libertad. Limita el uso de la privación de libertad como medida extrema y establece normas específicas para las instituciones donde los adolescentes pueden ser detenidos. Garantías procesales. Asegura que los adolescentes tengan un acceso a un debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa legal y a ser tratados de acuerdo con su edad y madurez. Participación activa. Involucra activamente a los adolescentes en el proceso judicial y en la toma de decisiones relacionadas con su futuro. Reparación del daño. Establece mecanismos para la reparación del daño causado a las víctimas como parte integral del proceso de justicia. Los acuerdos reparatorios son un tipo de medida en el ámbito de justicia restaurativa que busca reparar el daño causado por un delito sin necesidad de recurrir a un juicio penal formal. Estos acuerdos implican un proceso en el cual el delincuente y la víctima acuerdan una serie de acciones específicas para reparar el daño causado. Los acuerdos reparatorios pueden incluir una variedad de acciones, como disculpas, servicio comunitario, tratamiento o asesoramiento, y una compensación financiera para la víctima. Algunos aspectos clave de los acuerdos reparatorios incluyen voluntariedad, participación activa, reparación del daño, supervisión y cumplimiento del acuerdo. La suspensión condicional del proceso, también conocida como probation, es una medida judicial que permite a una persona acusada de un delito evitar un juicio y una posible condena si cumple con ciertas condiciones impuestas por un tribunal durante un periodo determinado. Esta medida es utilizada en muchos sistemas legales como una alternativa a la prisión, para delitos menos graves y delincuentes sin antecedentes penales significativos. Algunos aspectos importantes de la suspensión condicional del proceso incluyen condiciones, supervisión, duración y registro penal. Medidas cautelares para adolescentes son medidas temporales que se toman en el proceso judicial para garantizar la seguridad de la comunidad y el adolescente, así como para asegurar la comparecencia del adolescente en el tribunal durante el proceso. Estas medidas son aplicables a jóvenes que están enfrentando cargos en el sistema de justicia penal para adolescentes y tienen como objetivo equilibrar la necesidad de proteger a la sociedad con el reconocimiento de la edad y las circunstancias especiales de los adolescentes. Algunas medidas cautelares comunes para adolescentes pueden incluir libertad bajo palabra, libertad supervisada, toque de queda, retención de documentos de identidad, amonestación y detención preventiva. El control de la medida de sanción del internamiento se refiere a la supervisión y seguimiento de los adolescentes que están cumpliendo una pena privativa de libertad en un centro de internamiento como parte del sistema de justicia penal para adolescentes. Este control se realiza para garantizar que se respeten los derechos del adolescente y que se cumplan las condiciones y plazos de la sanción impuesta. Algunos aspectos del control de la medida de sanción del internamiento pueden incluir supervisión judicial, evaluaciones periódicas, programas de rehabilitación, derechos y condiciones y revisión de caso. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.